¿Y si la guerra que estás viendo en las noticias no comenzó este año? ¿Y si esta batalla entre Irán e Israel no es solo geopolítica, ni militar, ni religiosa, sino espiritual? Quizás no lo sepas, pero lo que está ocurriendo hoy fue sembrado hace miles de años, en la tienda silenciosa de un hombre que caminaba bajo el cielo, escuchando la voz de un Dios invisible. Ese hombre se llamaba Abraham, y lo que comenzó como una promesa entre él y su Creador, terminó dividiendo civilizaciones enteras. En este momento, hay personas perdiendo la vida, hay países tomando bandos, hay niños despertando con el sonido de sirenas y padres que no saben si verán otro amanecer. Pero detrás de todo esto, hay algo más profundo. 5 profecías antiguas que nadie está contando. 5 señales que fueron reveladas en la historia de Abraham y que hoy están despertando, una por una, en pleno siglo XXI. ¿Demasiado exagerado? Tal vez. Pero quédate conmigo, porque si alguna vez te has preguntado por qué hay tanto odio entre pueblos que comparten el mismo origen, este video podría responder mucho más que eso. Este no es un análisis político. No es un mapa estratégico. Es una búsqueda de sabiduría. Una que comienza cuando dejamos de mirar con los ojos y empezamos a discernir con el alma. Porque el conflicto entre Israel e Irán es solo el reflejo de una herida antigua que nunca terminó de cicatrizar. Una herida que nació en el corazón de un padre que tuvo que tomar decisiones imposibles. Un padre que creyó, dudó, obedeció y también se equivocó. Un padre al que millones llaman hoy nuestro padre Abraham. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Cómo pudo su historia personal convertirse en el punto de partida de 3 religiones, decenas de culturas y una de las guerras más complejas del mundo actual? ¿Y por qué su nombre sigue provocando emociones tan intensas, tanto en Jerusalén como en Teherán? La respuesta no está en lo que él hizo, sino en lo que él representa. Porque cuando Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, no solo hablaba de cantidad, hablaba de legado, y ese legado aún no ha sido comprendido. Mientras unos lo consideran el padre de la fe, otros lo acusan de haber dividido el mundo. Y en medio de todo eso, sus 2 hijos, Isaac e Ismael, siguen representando 2 caminos paralelos: la bendición y la rivalidad, la promesa y el exilio, la herencia y el rechazo. Pero, ¿y si te dijera que esta historia tiene una profecía escondida detrás de cada elección? ¿Y si te mostrara que todo lo que Abraham vivió fue una sombra de lo que el mundo viviría miles de años después? Hay cosas que están ocurriendo ahora mismo, que solo puedes entender si miras hacia atrás. Hay decisiones que los líderes de hoy están tomando, que se parecen demasiado a las que Abraham tuvo que tomar. Y hay un dolor que se repite generación tras generación, porque nadie se detuvo a entender lo que realmente pasó entre Isaac e Ismael. Hoy vas a descubrir esas 5 profecías, pero antes, necesitas conocer cómo todo comenzó, porque nada de lo que está ocurriendo ahora es casualidad. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo sincero. Si en algún momento de tu vida has sentido que las decisiones del pasado siguen afectando el presente, si alguna vez te has preguntado por qué tantos conflictos familiares, culturales o incluso espirituales parecen repetirse como ciclos sin fin, entonces este contenido es para ti, y por eso te invito a dejar un me gusta en este video. No es solo un gesto técnico. Cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también están buscando respuestas en medio del caos. Comenta abajo si alguna vez has sentido que estás heredando un conflicto que no comenzaste. Tal vez entre tus padres, tal vez en tu comunidad, tal vez dentro de ti mismo. Tu historia puede inspirar a otros, y tu voz puede ser parte de algo mucho más grande. Y si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal. Este es un espacio para almas que buscan claridad, para personas que no se conforman con lo superficial y que saben que detrás de cada historia hay una verdad más profunda por descubrir. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar no solo la forma en que ves el conflicto actual, sino también la forma en que entiendes tu propia historia. Ahora sí, volvamos a donde todo comenzó. Una promesa, una espera,
y una decisión que lo cambiaría todo. Dicen que las guerras se libran con armas, pero las más peligrosas se siembran con palabras, con decisiones, con silencios. Mucho antes de que existiera un mapa llamado Medio Oriente, mucho antes de que Irán e Israel fueran nombres que dividieran al mundo, hubo una tienda de campaña en medio del desierto, donde un hombre miraba al cielo buscando respuestas. Ese hombre era Abraham. Y aunque su historia ha sido contada durante siglos como la del padre de la fe, hay algo que casi nadie te dice. Abraham también tuvo miedo, también dudó, también sintió que Dios estaba tardando demasiado. Imagínate por un momento, ser llamado por el mismo Creador, dejar tu tierra, tu familia, tu seguridad, y caminar hacia una promesa invisible. Años y años esperando un hijo, una descendencia, un futuro. Y nada, solo arena, solo el eco del viento, solo la voz de Dios repitiendo, confía en mí. Pero confiar se vuelve difícil cuando los días pasan y lo que esperas no llega. Ahí es donde comienza el verdadero conflicto. No en el campo de batalla, sino en el alma de un hombre cansado. Sara, su esposa, también se sentía frustrada. Estéril, envejeciendo, cargando la culpa de no poder dar a su marido lo que más anhelaba, un heredero. Y entonces, como muchas veces hacemos cuando creemos que Dios está tardando, intentaron ayudarlo, tomaron el control, buscaron una solución humana para acelerar una promesa divina. Y fue así como Agar, una sierva egipcia, fue dada a Abraham como segunda esposa. De esa unión nació Ismael, el primer hijo, el que llegó primero, el que parecía ser la respuesta. Y por un tiempo lo fue. Abraham lo amó, lo educó, lo miró crecer con esperanza. Para él Ismael era la prueba de que Dios no se había olvidado. Pero aquí es donde se esconde la primera profecía que marcaría la historia de pueblos enteros. Una que sigue gritando en las calles de Jerusalén, en los discursos de Teherán, en el corazón de millones que aún no entienden por qué están peleando. Porque cuando Dios finalmente cumplió su promesa, cuando anunció que Sara tendría un hijo, incluso en su vejez, Abraham no saltó de alegría. No celebró con fe. No dijo, gracias, oh Señor, por tu fidelidad. Number dijo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Una frase pequeña, pero cargada de humanidad. Abraham no quería soltar a Ismael. Había invertido sus sueños en él. Y cuando Dios trajo algo nuevo, Abraham se aferró a lo que ya conocía. ¿No te pasa a veces igual? Cuando por fin llega el cambio, te da miedo recibirlo. Cuando aparece la respuesta, te cuesta soltar lo que construiste en la espera. Y entonces luchas internamente, entre lo que amas y lo que Dios está pidiendo. Esa tensión fue mucho más que un drama familiar. Fue el inicio de un patrón que veríamos repetirse por generaciones. 2 hijos, 2 caminos, 2 promesas, una sola elección. Y mientras tanto, allá afuera, los herederos de esta historia siguen marchando, luchando, construyendo armas, discursos y muros, sin saber que todo comenzó cuando un corazón humano no supo cómo lidiar con el tempo de Dios. Y lo más fuerte es que la historia aún no terminó. Porque justo cuando crees que la línea está trazada, cuando parece que ya todo está decidido, Dios interviene de nuevo, y lo que parecía claro se vuelve incómodamente complejo. Cuando finalmente nació Isaac, nada volvió a ser igual. Sara, antes llena de vergüenza y silencio, ahora reía con un gozo que parecía imposible. Isaac significa Él se reirá, porque su nacimiento fue, literalmente, una sorpresa celestial, un milagro contra todo pronóstico, un hijo que llegó cuando ya nadie lo esperaba, cuando el vientre estaba seco, cuando las esperanzas se habían apagado. Pero cada milagro, por más glorioso que sea, también desentierra lo que estaba oculto en el corazón. Y con la llegada de Isaac, algo comenzó a romperse dentro de la tienda de Abraham. Ya no era solo alegría, era tensión, porque ahora había 2 hijos, uno nacido de la fe y otro nacido del apuro. Y aunque Abraham amaba a los 2, no podía evitar la presión que crecía dentro de su hogar. Ismael tenía 13 años. Ya entendía lo que pasaba. Ya sentía que el lugar que una vez fue suyo
comenzaba a desvanecerse. El texto bíblico dice que Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Algunos interpretan que simplemente reía, otros que se burlaba con ironía, pero lo que realmente estaba pasando era más profundo. Ismael sentía que estaba perdiendo su lugar, su herencia, su identidad, y aquí se revela la primera profecía antigua que sigue activa hasta hoy. La herencia espiritual no sigue el orden natural, sino el propósito divino. Isaac no era el primogénito, pero fue el elegido, no por mérito, no por antigüedad, sino por destino. Y eso dolió, porque cuando lo humano se cruza con lo divino, siempre hay alguien que se siente desplazado. Siempre hay una historia que parece injusta. ¿Te ha pasado? ¿Sentiste alguna vez que alguien recibió algo que tú esperabas? ¿Que hiciste todo bien, pero eligieron a otro? Ismael no fue rechazado por Dios, pero sí tuvo que soltar un lugar que creyó suyo. Y esa sensación de haber sido reemplazado, ignorado, olvidado, no se queda quieta. Se transforma en orgullo, en enojo, un legado. Lo que comenzó como una tensión entre hermanos, se convirtió en generaciones de distancia. Y aunque el mundo le puso nombres distintos, árabes y judíos, Oriente y Occidente, Islam y judaísmo, la raíz es la misma, una promesa, 2 hijos, un conflicto no sanado, y mientras todo eso ardía en silencio dentro del hogar de Abraham, nadie imaginaba que siglos después sus descendientes estarían luchando por tierras, nombres, derechos, sin darse cuenta de que estaban repitiendo el mismo patrón que comenzó con una risa malinterpretada. Pero aún hay más que ver, porque lo que ocurre cuando intentamos resolver el conflicto con fuerza humana no hace más que encender una guerra que solo puede apagarse con sabiduría. Abraham no era un hombre cualquiera. Había escuchado la voz de Dios, había dejado todo por fe, había sido probado una y otra vez, pero ahora se encontraba atrapado entre 2 promesas. Por un lado, Ismael, su primer hijo, a quien había amado, cuidado y presentado como la evidencia de que Dios no lo había abandonado. Por otro, Isaac, el hijo del milagro, el heredero inesperado, el niño que le recordaba que a veces Dios cumple cuando ya diste todo por perdido. ¿Qué haces cuando el corazón te lleva en una dirección y la voluntad divina en otra? Abraham miraba a sus 2 hijos, y aunque el relato bíblico no lo dice con palabras, se puede sentir el peso en el silencio de sus actos. Sabía que Isaac era el hijo de la promesa, pero no podía ignorar el rostro de Ismael, su primogénito, su sangre, su historia. Y entonces la tensión se volvió insostenible. Sara pidió que Agar e Ismael fueran expulsados, no como castigo, sino como protección. Ella temía que la lucha entre hermanos creciera hasta destruirlos. Abraham no quiso hacerlo. Le dolía mucho, pero Dios le dijo: escucha a Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Y así, en una madrugada silenciosa, Abraham se despidió de Ismael. Le dio pan, un poco de agua y lo envió al desierto. Detente un momento y piensa en esa imagen. Un padre que ama, pero obedece. Un hijo que no entiende, pero parte. La historia pudo haber terminado ahí, pero no lo hizo, porque lo que sembramos en el alma nunca muere tan fácilmente. Es aquí donde se manifiesta la segunda profecía antigua. La rivalidad entre hermanos puede convertirse en enemistad entre naciones. Lo que comenzó como un conflicto interno, doméstico, familiar, se volvió una herida colectiva. Una memoria ancestral que viajó de generación en generación. Ismael creció en el desierto. Se volvió fuerte, indomable, líder de pueblos, padre de príncipes. Pero algo quedó marcado en lo profundo de su linaje: la sensación de haber sido desplazado. Y esa sensación, cuando no se sana, se transmite. No es casualidad que hoy tantos descendientes espirituales de Ismael miren con recelo a los de Isaac. No es solo política, no es solo religión. Es una narrativa no resuelta, un duelo que nadie permitió procesar, y eso es exactamente lo que está explotando hoy. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos ver, porque incluso cuando la historia parece partida en 2,
Dios sigue escribiendo por debajo, con tinta invisible. Los años pasaron. Isaac creció bajo la mirada atenta de su madre, protegido, amado, preparado para heredar la promesa. Mientras tanto, en el desierto, Ismael se convertía en un símbolo de resistencia, de supervivencia, de fuerza nacida del rechazo. A veces lo que no se sana en la infancia se convierte en una bandera en la adultez. Y eso es justo lo que ocurrió. Lo que empezó como una herida en un joven que fue enviado lejos, se transformó en una identidad colectiva. Los descendientes de Ismael crecieron sabiendo que una vez fueron parte y luego fueron separados. Y aunque la Biblia nos muestra que Dios no abandonó a Ismael, sino que lo bendijo y prometió que sería padre de una gran nación, el dolor de la separación quedó ahí, escondido, transmitido, silencioso, pero vivo. El conflicto entre Isaac e Ismael dejó de ser una disputa entre hermanos. Se volvió un símbolo, una raíz profunda que, con el paso de los siglos, dio fruto en ciudades, credos, territorios y guerras. Por eso, cuando miramos el mapa hoy, cuando vemos Irán e Israel enfrentados, cuando escuchamos discursos cargados de odio, cuando presenciamos atentados y venganzas, lo que estamos viendo no es solo una lucha política. Es una continuación espiritual de aquel primer destierro. Es la segunda profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. La rivalidad entre hermanos puede convertirse en enemistad entre naciones. Y esa enemistad, cuando no se reconoce su raíz, se disfraza de muchas formas. De argumentos religiosos, de luchas por territorio, de supuestas justicias históricas. Pero detrás de todo eso, hay un niño herido, un hermano mayor que sintió que el amor de su padre fue retirado, una madre que fue expulsada, una promesa que fue malinterpretada. Cuando no entendemos eso, caemos en la trampa de elegir bandos, sin saber que ambos nacieron del mismo padre. Abraham no tuvo un solo hijo, tuvo dos, y amó a ambos. El problema es que nosotros olvidamos eso, y el olvido siempre termina en violencia. Quizás por eso hoy, tantos siglos después, aún seguimos viendo enfrentamientos que, en su raíz más profunda, no son ideológicos ni culturales, sino familiares. Y aunque el mundo moderno se esfuerza por negociar tratados, firmar acuerdos de paz, construir muros o derribar fronteras, nada de eso resolverá lo esencial si no tocamos la raíz. La herida no está en la tierra, está en el alma. Y esa alma sigue esperando por una sabiduría que restaure lo que fue dividido. Cuando Isaac nació, no solo trajo alegría, también desató una tormenta. Porque a veces, la bendición que esperabas durante años, cuando llega, no trae solo luz. También revela sombras. Sara, que había vivido años de humillación por su esterilidad, ahora caminaba con la cabeza en alto. Por fin era madre. Por fin sentía que tenía algo que ofrecer. Pero junto con la risa de Isaac, también llegaron los temores, los celos, la urgencia de proteger lo que tanto le costó recibir. Fue entonces cuando miró a Ismael no como un hijo, sino como una amenaza. Y aunque su petición de expulsarlo puede parecer dura, cruel, incluso despiadada, en el fondo hablaba del miedo. Miedo a perder la promesa, miedo a repetir el pasado, miedo a que el hijo de la sierva pusiera en riesgo el futuro del hijo del milagro. ¿Nunca te pasó algo así? ¿Recibir algo que habías pedido a Dios durante años y luego sentir que tienes que protegerlo de todos? A veces la mayor bendición también se convierte en nuestra mayor inseguridad. Isaac creció en ese ambiente, con una madre protectora, un padre dividido y una historia familiar marcada por una separación que nunca fue explicada. Y aunque era el hijo de la promesa, no creció libre de peso. Creció sobre el silencio de lo que no se dijo, sobre el dolor que quedó enterrado, pero no sanado. La casa de Abraham fue testigo de un milagro, sí, pero también fue escenario de una ruptura. Una ruptura que no terminó ahí, porque lo que no se resuelve en privado, más temprano que tarde, explota en público. Y eso es justo lo que seguimos viendo hoy. Religiones construidas sobre muros, naciones construidas sobre desconfianza, pueblos enteros nacidos del trauma, de la competencia, del yo merezco más.
Pero hay algo más profundo todavía, una señal que pocos perciben y que necesitamos entender antes de continuar. Durante siglos, los descendientes de Isaac e Ismael crecieron en caminos separados. Pero lo más grave no fue la distancia, fue el silencio. Porque cuando una historia no se cuenta con verdad, se llena de versiones. Y esas versiones, con el tiempo, se convierten en dogmas, en armas, en muros que ya no dividen solo ideas, sino corazones. Mientras el judaísmo preservaba la línea de Isaac como el heredero de la promesa, el Islam se aferraba a Ismael como el verdadero hijo del sacrificio. Ambos creyendo tener la verdad, ambos construyendo identidades sobre lo que el otro no aceptaba. Y aquí se revela la tercera profecía antigua. Sin diálogo espiritual, el conflicto se hereda, no se resuelve. Porque cuando no conversamos desde la raíz, repetimos las peleas de nuestros padres, las fracturas de nuestros pueblos, las heridas de nuestras almas. El judaísmo y el cristianismo, aunque diferentes, comparten la base. Isaac, la fe de Abraham, las promesas del Dios de Israel. Y por eso, aunque han tenido roces a lo largo de la historia, hay puentes, hay diálogo, hay base común. Pero entre el judaísmo y el islam, la historia es otra. No hay un punto de acuerdo. No hay una conversación real, solo acusaciones mutuas. El islam afirma que los judíos cambiaron la Torá, que la revelación auténtica vino después, y que el pueblo elegido ya no es Israel, sino quienes siguen el Corán. ¿Te das cuenta del patrón? Una historia contada desde el dolor da lugar al orgullo, y el orgullo, cuando se disfraza de santidad, se vuelve impenetrable. Mientras tanto, generaciones nacen creyendo que el otro es su enemigo, que el otro es una amenaza, y nadie les cuenta que, en el principio, eran hermanos, que ambos nacieron de un mismo padre, que ambos fueron bendecidos, pero el silencio es un terreno fértil para el odio. Y cuando no hay espacio para escuchar, lo único que queda es atacar. La historia de Isaac e Ismael no es solo antigua, es actual, es urgente, porque mientras no aprendamos a hablar desde la raíz, seguiremos combatiendo las ramas. Ramas que hoy tienen nombre de país, de frontera, de religión, pero que nacen del mismo tronco. El alma no sanada de una familia dividida. Y si todavía estamos aquí, viendo el mundo arder por esta misma fractura, es porque hay algo que no terminamos de entender. La herida de Ismael no terminó cuando dejó la casa de Abraham. Tampoco terminó cuando se convirtió en padre de 12 príncipes. Ni siquiera cuando Dios le prometió que sería una gran nación. Porque hay dolores que no se curan con éxito, ni con logros, ni con conquistas. Hay heridas que se quedan grabadas en lo más profundo, en el alma, y cuando no se sanan, se transmiten. Lo que Ismael vivió, el sentimiento de haber sido desplazado, de haber quedado fuera, de no ser suficiente, no se quedó en él. Pasó a sus hijos, y luego a los nietos de sus hijos, hasta convertirse en una narrativa, una identidad, una causa. Y esa es la herencia que muchas ramas del Islam tomaron como bandera. El dolor de no haber sido reconocidos como legítimos. El dolor de ver al otro prosperar mientras tú caminas por el desierto. El resentimiento que nace no del odio, sino del abandono. Cuando no reconocemos al otro como hermano, lo convertimos en amenaza. Y eso es lo que ha pasado por siglos. La existencia misma del pueblo de Israel se volvió una ofensa para aquellos que se sienten invisibles. No porque hayan hecho algo, sino porque su presencia recuerda lo que no se pudo tener. En el subconsciente colectivo de muchas generaciones, esa herida se transformó en lucha, y la lucha en religión, y la religión en guerra. Por eso no basta con mirar el presente y querer paz. No basta con firmar acuerdos, abrir embajadas o tomarse fotos para la prensa. Porque si no sanamos lo que está debajo, lo que está dentro, lo que se arrastra desde Abraham, todo volverá. ¿Y cómo se sana algo tan profundo? ¿Cómo se repara una herida que no empezó contigo, pero que sangra en ti? Todo comienza cuando entendemos que el otro no es un invasor. Es un reflejo, un espejo que, aunque nos incomode, nos muestra lo que negamos de nuestra propia historia.
La guerra que vemos hoy entre Irán e Israel no nació en los mapas, nació en la memoria, en la falta de reconciliación, en la ausencia de una conversación que debió haber comenzado hace siglos. Y por eso, esta no es solo una guerra de misiles, es una guerra de significados, de nombres, de relatos inconclusos. Y mientras no cambiemos la narrativa, el final será siempre el mismo. Después de todo lo que ocurrió, la separación, el silencio, el exilio, nadie esperaría volver a ver a Isaac e Ismael juntos. El conflicto parecía definitivo. Cada uno tomó su camino. Cada uno levantó su pueblo. Cada uno defendió su verdad. Pero la Biblia, en su sabiduría silenciosa, nos deja un versículo que casi nadie menciona. Un versículo que no tiene explosiones, ni milagros, ni palabras grandiosas. Solo un acto, un gesto. Y lo sepultaron Isaac e Ismael en la cueva de Macpela. Los dos hermanos, juntos, de nuevo. No fue en vida, no fue en un banquete, no fue en una reconciliación pública. Fue en un entierro, el de su padre. Ese momento lo cambia todo, porque mientras el mundo piensa que todo está perdido, que la historia está rota, que ya no hay camino de regreso, Dios deja pistas, pistas proféticas, detalles que revelan una esperanza escondida. Aquí se revela la cuarta profecía antigua. Los que hoy están separados, un día volverán a reunirse en honra al Padre. Isaac e Ismael se volvieron a ver, no para pelear, no para reclamar, sino para honrar, para enterrar juntos al hombre que, aunque imperfecto, creyó en una promesa que aún no terminaba de cumplirse. Ese acto no fue solo un cierre, fue una profecía viva, una señal de que, incluso después de todo, es posible volver. Quizás no como imaginamos, quizás no sin dolor, pero volver. Y si lo que ocurrió entre Isaac e Ismael en la cueva de Macpela es lo que el mundo necesita hoy, y si, detrás de toda esta guerra entre Irán e Israel, hay una invitación silenciosa de Dios a recordar que todos venimos del mismo Padre, tal vez no podamos resolver los tratados, tal vez no tengamos influencia sobre los líderes mundiales, pero sí podemos hacer algo. Podemos cambiar la narrativa, podemos mirar al otro con ojos distintos, podemos empezar a contar otra historia, una que no niega el pasado, pero que decide no repetirlo, porque el día en que sepultemos juntos nuestro orgullo, nuestros prejuicios, nuestras heridas, quizás ese día, como Isaac e Ismael, también nosotros podamos volver. Y eso no sería el fin, sería el verdadero comienzo. Abraham no fue un hombre perfecto, mintió por miedo, tomó decisiones apresuradas, se equivocó con Ismael, se rió con incredulidad ante la promesa de Isaac. Y sin embargo, Dios lo llamó amigo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué alguien tan humano, tan frágil, tan lleno de dudas, se convirtió en el padre de la fe para judíos, cristianos y musulmanes? ¿Qué vio Dios en Abraham que lo convirtió en el origen de todo un legado espiritual? Abraham no se destacó por su fuerza, ni por su riqueza, ni por su sabiduría intelectual. Se destacó por una sola cosa: obedeció, incluso cuando no entendía. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Creyó en una promesa que parecía absurda. Estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba. Y aun cuando cometió errores, siempre regresó a Dios. Siempre buscó. Siempre construyó altares. Ese es el verdadero legado de Abraham. No son solo sus descendientes. No es una tierra prometida. Es una forma de vivir, mirando al cielo en medio del desierto, escuchando en medio del silencio, creyendo, incluso con el corazón roto. La quinta profecía antigua está escrita en cada paso de su historia. La paz solo será posible cuando recordemos que todos somos hijos del mismo Padre. Hoy el mundo se divide por ideologías, por fronteras, por creencias, pero todos miramos a Abraham como raíz, y si miramos bien, veremos que su fe no se trataba de tener la razón, sino de caminar con Dios, incluso cuando no había certezas. Nos hemos alejado de eso, nos hemos vuelto expertos en argumentos, pero pobres en obediencia. Queremos tener la verdad, pero no queremos amar al otro. Nos aferramos a las diferencias y olvidamos el origen.
El día en que recordemos que venimos del mismo lugar, que fuimos llamados a reflejar la fe de Abraham, no solo a usar su nombre. Tal vez ese día comencemos a vivir de otra manera. No se trata de religión, se trata de reconciliación, de sabiduría, de despertar espiritual. Porque hay algo en Abraham que el mundo moderno ha olvidado: su capacidad de escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Y quizás eso es lo que más necesitamos hoy. No más ruido, sino silencio. Silencio para volver a oír lo que importa. Silencio para reconocer al otro. Silencio para recordar que antes de ser enemigos, fuimos familia. Y ahora que has escuchado esta historia, detente un momento, cierra los ojos, respira. ¿Lo sentiste? No es solo información, es memoria, es espíritu, es algo que estaba en lo más profundo y hoy despertó. Porque esta no es la historia de Abraham, Isaac e Ismael solamente. Es tu historia, es mi historia, es la historia de todos los que alguna vez fueron parte y se sintieron fuera, de todos los que alguna vez buscaron pertenecer y se encontraron divididos. Vivimos tiempos donde las voces extremas se escuchan más fuerte, donde el que grita domina, donde el que acusa conquista. Pero en medio de ese ruido, hay quienes todavía creen que la paz no es un discurso, es una decisión espiritual. Y esa paz empieza dentro, en cómo miras al otro, en cómo decides recordar, en si eliges perpetuar el conflicto o sembrar algo nuevo. Tal vez tú también has heredado guerras que no pediste. Tal vez cargas dolores que ni siquiera son tuyos, pero te marcan. Tal vez vives repitiendo patrones que vienen desde tus raíces, sin darte cuenta. Este video no tiene todas las respuestas, pero sí una invitación a romper el ciclo, a mirar con otros ojos, a perdonar lo que parecía imperdonable, a preguntarte en silencio: ¿qué puedo hacer yo para cambiar la historia que heredé? Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti también está buscando sentido, y quiero pedirte que lo compartas con nosotros. Escribe en los comentarios una sola frase: yo también soy hijo de Abraham. Hazlo como un acto simbólico, como una declaración espiritual, como una decisión de caminar hacia la sabiduría y no hacia la repetición. Y si sentiste que este contenido tocó algo en ti, dale un me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de decir: yo también creo que hay otra manera de ver las cosas. Y claro, suscríbete al canal. Aquí no hablamos para convencer, hablamos para despertar. Y cada nuevo video es una nueva oportunidad de recordar lo esencial. En el próximo episodio te voy a contar cómo un hombre llamado José, sí, el de los sueños, logró cambiar el destino de una nación, sin usar armas, sin levantar un dedo de odio, pero con una sabiduría que desarmó incluso a sus enemigos. Haz clic aquí en la pantalla y acompáñame en ese viaje, porque si Abraham fue el comienzo, José es la clave de lo que viene.